Bien, estamos ante un problema que es una aplicación teórica sobre condensadores. Nos dicen que tenemos una figura en la que hay dos placas, ¿verdad?, que forman un condensador de placas planas y paralelas, y la situación que nos describen, la podemos ver aquí, sería que ambas placas tienen la misma densidad de carga superficial, pero de signo contrario, y hay colgando de unos hilos, ¿verdad?, unas cargas que serían Q y menos Q, y que están formando un ángulo de 45 grados con cada una de las placas. Debemos empezar calculando la tensión de cada uno de los hilos de los que cuelgan las cargas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos venimos a nuestro diagrama y vamos a quedarnos con una de las cargas. Por ejemplo, con esta carga que tenemos aquí a la izquierda. Si hacemos eso y sacamos esa carga, podemos ver que podemos pintar dos fuerzas que tienen entidad propia, que serían la fuerza eléctrica y el peso de la partícula. La fuerza eléctrica es una fuerza que sería a distancia, ¿verdad?, de interacción entre el campo eléctrico que crean esas placas del condensador y la carga propiamente dicho, y la del peso, que también sería una fuerza a distancia, por el hecho de tener masa la carga que estamos considerando, la partícula con carga. La suma de estas dos fuerzas que hemos pintado aquí deberá ser, por tanto, la tensión que soporta el hilo, de forma que, y esto es importante, aplicando la condición de equilibrio, es decir, donde no hay desplazamiento, ¿verdad?, tendríamos que la suma de las fuerzas que hay sobre la partícula de ser igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues lo que estamos diciendo. Serían tensión más fuerza eléctrica más peso, y eso tiene que ser igual a cero. Como lo que queremos calcular es la tensión, podríamos despejar y tendríamos que la tensión que hay sobre el hilo que sujeta la bolita, ¿verdad?, la carga, sería menos la fuerza eléctrica menos el peso. Pero esta fuerza eléctrica hemos dicho que es una fuerza que está en consonancia con el campo eléctrico que se crea entre las placas del condensador. Ese campo eléctrico, suponiendo que estamos ante un condensador, es un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme que va desde la placa positiva hasta la placa negativa. Además, debemos tomar un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia va a ser, por ejemplo, este que marco aquí. Estas flechas estarían marcando lo que vamos a considerar positivo, es decir, hacia arriba y hacia la derecha será positivo. Ni que decir tiene que, tomando en cuenta este criterio de signos, nuestro campo tiene que ser, por lo tanto, positivo, y además en la dirección, ¿verdad?, del eje X, es decir, con un vector asociado y. El campo eléctrico que hemos dicho que es uniforme entre las placas sería sigma partido por epsilon sub 0. Estoy suponiendo dos cosas. Uno, el valor de la densidad superficial de carga, que nos han dicho que es este, sigma, y la segunda cosa es que lo que hay entre las placas del condensador es el vacío. No nos dicen nada, por lo tanto tomamos esta constante dieléctrica del vacío. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que tenemos aquí sería el producto del valor de la carga Q por el campo eléctrico. Así que tendríamos que sería Q por el campo eléctrico. Va a tener la misma dirección y sentido, ¿verdad?, la fuerza eléctrica que el campo eléctrico. Teniendo esto en cuenta, lo que hacemos es venirnos a esta expresión y tendríamos la tensión para el hilo 1, que es este que estamos considerando, sería menos Q por sigma partido por epsilon sub 0 y más m por g j. ¿Por qué estos signos? Bien, pues porque, como estamos diciendo, la fuerza eléctrica tendría que ser menos el valor de la fuerza eléctrica que consideramos aquí, ¿verdad? Aquí nuestra fuerza eléctrica tiene que ser positiva, por lo tanto para la tensión tendrá componente negativa y componente horizontal. Y en el caso del peso lo hemos dibujado hacia abajo, es signo negativo según nuestro criterio de signos, por lo tanto habrá que poner positivo, ¿verdad?, la componente J que corresponde a la tensión. Podríamos hacer lo mismo para el segundo hilo. En este caso, de un simple vistazo, podríamos ver que nuestra tensión va a estar en esta dirección de aquí, ¿verdad?, con sentido hacia la placa, por lo tanto tendrá una componente X que será positiva y una componente J, perdón, o Y que será positiva, por lo tanto la tensión para el hilo 2 tiene que ser Q por sigma partido por epsilon sub 0 y nuevamente más M por G, J. Esas serían las tensiones de los hilos de las que están colgando nuestras bolitas. Si nos vamos ahora al cálculo de la distancia entre placas, e insisto, estamos suponiendo que el campo eléctrico que hay entre las placas es uniforme, tendríamos lo siguiente.
el campo eléctrico que hay entre las placas será sigma partido por epsilon sub 0. Pero además también sabemos que este campo eléctrico creado tiene que estar relacionado con la carga que almacena el condensador. La constante de proporcionalidad era K. Y tendríamos K por Q, ponemos Q mayúscula como la carga que almacena el condensador, partido por D al cuadrado, ponemos D mayúscula como si fuera la distancia entre las dos placas. Si ambas cosas son el campo, podríamos igualar. Al hacer la igualación tendríamos que sigma por partido por epsilon sub 0 ha de ser igual a K por Q partido por D cuadrado. ¿Y la carga que almacena el condensador la podemos expresar de otra forma? Sí, la podemos poner en función de la densidad superficial de carga y de la carga. Y de la superficie de cada una de las placas. Así que tendríamos que esa carga va a ser la densidad superficial de carga por la superficie que tenga cada una de esas placas. También podemos reescribir, ¿verdad?, el valor de la constante K. Debemos saber que K era igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Seguimos suponiendo que estamos en el vacío. Por lo tanto, a partir de estas dos expresiones, si sustituimos en esta ecuación que teníamos aquí, vamos a obtener lo siguiente. Sigma partido por epsilon sub 0 es igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por sigma por s partido por d al cuadrado. Podríamos empezar a simplificar sigma con sigma, epsilon sub 0 con epsilon sub 0. Y de aquí vamos a obtener un valor para la distancia entre placas que va a ser este que vemos aquí. La raíz cuadrada de la superficie que tengan las placas partido por 4pi. Esta sería la segunda parte de nuestro problema. Nos vamos ahora al siguiente apartado. Nos dice que se fija el origen en la placa que está a la izquierda y nos preguntan por la energía electrostática de la partícula que está cargada positivamente. Yo aquí me he puesto la placa, el hilo y la partícula más en grande y esto es la longitud del hilo que nos decían que era L y esta sería la distancia que va a haber desde nuestra particulita con carga Q hasta la placa. La llamamos D. Esa D, a partir de la trigonometría, sabiendo que este ángulo es de 45 grados, vamos a poder tener que sería el producto de la longitud del hilo por el seno de 45. El seno de 45 es raíz de 2 partido por 2, así que podríamos escribir esta distancia como raíz de 2 partido por 2 por la longitud del hilo. A partir de aquí, bueno, pues tenemos que saber que la energía electrostática la podemos poner en función de la carga por la diferencia de potencial que hay donde está situada la carga, digamos, dentro del campo eléctrico del condensador. Esto deriva porque la energía electrostática sería igual al trabajo eléctrico necesario para colocar ahí la carga. Y ese trabajo era la carga por la diferencia de potencial. Nos han dicho que consideramos cero este potencial de aquí, así que de ahí solamente tendremos lo que sería el potencial que tenga nuestro campo en el punto en el que está la carga Q. Claro, esa diferencia de potencial para nosotros va a ser, por lo tanto, el campo por la distancia que hay, que hemos llamado D, desde donde se crea el campo, que sería la placa, hasta donde está la carga. A partir de aquí, pues basta igualar y tendríamos en este caso, energía electrostática va a ser Q por el campo por la distancia. Conocemos cuánto varía el campo, suponiéndolo otra vez que es uniforme, y tendríamos que la energía electrostática va a ser Q por sigma partido por epsilon sub 0 por D, que era raíz de 2 partido por 2 por L. Esta es la expresión que nos quedaría para la energía electrostática. Por último, nos preguntan si situamos una carga de valor Q en el punto medio entre las cargas, ¿qué fuerza eléctrica experimentaría? En este caso, como estamos suponiendo que el campo eléctrico es uniforme, tenemos que tener en cuenta que nuestro campo tiene siempre el mismo valor que era sigma partido por epsilon sub 0. Es decir, nuestra fuerza eléctrica de esa carga Q que pondríamos a la mitad de la distancia entre las placas va a seguir siendo Q por sigma partido por epsilon sub 0. No depende de la distancia a la que esté la carga de las placas del condensador. Esto tiene que ver con la idea de que el campo eléctrico entre las placas de un condensador no fluye, sino que es una magnitud, ¿verdad?, uniforme, por eso decimos que es uniforme durante todo el trayecto de nuestra placa positiva a la placa negativa, es exactamente el mismo. Lo que sí varía es el potencial que tiene en cada punto. Esto es una idea que es bastante importante.